Vale, bueno, pues como primera diapositiva para comenzar mi exposición, voy a poner a ver si lo digo, un pequeño índice de lo que voy a tratar, ¿no? Haré una pequeña introducción muy rápida, luego hablaré de los métodos de evaluación, de cómo abordar el estrés térmico, digamos, los estudios que hemos hecho en agricultura, sobre todo en invernadero aquí en Almería, y luego los resultados de esa transferencia al sector como consecuencia de esos estudios, ¿no? Y luego las conclusiones finales que ya las veremos, debatiremos. Bueno, en la agricultura, como se ve en esta diapositiva, ya en el año 1985 Roles pues hablaba de que había una interacción entre los factores orgánicos, pues realmente lo que afecta a la salud de la persona o el trabajador, los factores adaptativos, pues en cuanto a exposición, aquí dentro de un invernadero, ¿no? La actividad, la ropa, la formación, algo así un poco de todo lo que interactúa, ¿no? Con respecto a esa parte o llamada factores adaptativos. Y luego los factores físicos, que bueno, que es lo que más, digamos, estaría relacionado, indirectamente o directamente, aunque todos son sinergias, como antes ha dicho también Paco, con respecto al cambio climático. La luz, el sonido, la presión atmosférica, radiación, temperatura, viento, aire, en fin, una serie de factores. Luego, no olvidar que el sector primario, pues bueno, como veis aquí está al final está al principio o al final, como queráis verlo, al final del sector productivo, ¿no? Es decir, está, digamos, expuesto a todo ese ambiente, a las condiciones climatológicas más que en cualquier otro sector terciario secundario, ¿no? En el cual, pues bueno, un hotel pues está bajo abrigo, ¿no? La mayoría de su zona de trabajo. Bueno, también Zing en el año 2014 desarrolló, porque claro, aquí ahora mismo el laboratorio que dirijo en el sector agrario no concibe vender productos si no son sostenibles, ¿no? O eso ya un poco lo que es decir, no podemos vender nuestros productos si no garantizamos que es un buen producto, económicamente viable, que respeta, digamos, la parte ecológica, el medio ambiente y luego la responsabilidad social corporativa de la empresa. Ese desarrollo, pues al final, son los tres pilares de la sostenibilidad. Pero no tiene sentido si no se certifica en el tiempo. Por eso la agricultura, en el caso de Almería concretamente, incluso ya en otros sectores también a nivel de Andalucía, otros cultivos, se nos obliga a certificar nuestras producciones, es decir, que se han conseguido en estas condiciones porque si no, los supermercados o nuestros importadores no querrían ese producto sin certificar, no se fiarían, ¿no? Evidentemente hay mercado para todo, es decir, a nosotros ya nos exigen esto y sin embargo las producciones del norte de África, pues estas cosas todavía están un poco en el aire y se están, digamos, pues como hace a lo mejor aquí 20 o 30 años, ¿no? Bueno, otra cosa también, digamos, general, que también se está empezando a imponer de la IASS, ¿no? La Asociación Internacional de Seguridad Social, pues son, bueno, las 7 reglas de oro en la visión cero, ¿no? Asumir el liderazgo, identificar peligros, definir objetivos, garantizar un sistema seguro y saludable, garantizar la seguridad y salud de las máquinas, equipos, mejorar las cualificaciones, invertir en las personas, al fin y al cabo. Pero todo esto no es algo que ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nuestra ya no dijese o no asumiese, sino digamos que se está recopilando, se está reorganizando un poco todo e insistiendo sobre estas 7 reglas de oro e incluso desarrollándolas con muchos más apartados, como por ejemplo la Fundación o la Cultura 5Z, que se basa en esta visión cero, pero que añade, digamos, dos factores más. Pero bueno, al fin y al cabo todo es intentar hacer las cosas bien en los diversos sectores o los diversos puntos de vista que tratemos. Bueno, esa es la pequeña introducción. Y luego los métodos de evaluación. Aquí es importante destacar que para nosotros poder abordar el tema del estrés térmico, digamos, las condiciones climáticas en un invernadero, primero necesitamos conocer qué pasaba, qué herramientas teníamos para poder estudiar estos aspectos, ¿no? Para lo cual, pues, nos hicimos humildemente y evidentemente dejándonos muchos otros métodos que hay en el camino, pues hicimos una pequeña clasificación de métodos generales específicos y luego ya veremos la línea temporal a lo que nos lleva este estudio de estos métodos, ¿no? Pero como digo, estos métodos que yo voy a poner aquí, generales, ambiente físico, psicología del periodo y tal, carga física no voy a decir nada sobre ella, los psicosociales tampoco, aunque luego veremos que puede tener algún tipo de relación y de hecho nosotros lo estudiamos todo conjuntamente o intentamos hacerlo conjuntamente. Y el ambiente, pues calor y frío. En cuanto a los métodos generales, voy a ser muy rápido. Es decir, hubo en el año 75 ya LES, bueno, apareció el método de LES por Galaud y colaboradores, luego Renault, Fagor, EVA, ANAC y bueno, y FREMAT y algunos muchos más que por aquí estarán de métodos generales que se están haciendo. Nosotros intentamos aplicar método de LES como método más sencillo para primero tener una primera impresión de nuestro invernadero, qué estaba ocurriendo en nuestro invernadero. Posteriormente, eh, ahora hablaremos de los métodos, buscamos, digamos, los métodos específicos de estrés por calor mediante método empírico e incluso algunas cosas más, ¿no? Que ahora veremos, otras normas también, normas internacionales ISO y demás. Bueno, pues
hablamos, estudiamos las ventajas y limitaciones de del método de temperatura efectiva, la corregida, el WGT, que es bastante importante porque digamos que es el más conocido, digamos más prestigio, pero esto tiene un problema, que ya lo adelanto aquí, y es que en un invernadero está, digamos, tiene dos situaciones el WGT. Uno para interiores sin radiación y exteriores con radiación. Un invernadero es un interior con radiación, luego no es de aplicación porque no está, digamos, adaptado a la condición interior de un invernadero, por lo cual cualquier norma internacional que se base en WGT no puede ser aplicado en el interior de un invernadero. Igual ocurre con otras normas que ya veremos ahora, diré por aquí, en el cual se nos exige homogeneidad en el clima, no más de 3 grados de diferencia entre los tobillos y la cabeza. ¿Qué ocurre? Que eso en un invernadero no es posible. Ya lo veremos también ahora que entonces había que hacer algún otro tipo de, buscar otros métodos que podamos aproximarnos a ver qué está ocurriendo dentro de un invernadero, ¿no? Bueno, aquí no lo voy a enumerar todo. El wind chill como frío también lo hicimos lo aplicamos en un invernadero para ver, digamos, qué estaría pasando, ¿no? Y aquí vemos, un momento aquí, voy a ampliar aquí. Otras normas internacionales, IREC para el frío, evaluación y control de entorno térmico, todas estas normas que hay aquí, ISO, no voy a decir los números, ambientes calientes, otra ISO, esta es la del WGT que he dicho, que es bastante famosa. Las condiciones térmicas experimentadas por el trabajador, la ISO 7726, donde existe la homogeneidad o no del clima. La revisión anual en Estados Unidos esto de la Asociación de Higienistas, creo que era. Otra dedicada a maquinaria, ambiente frío. Y bueno, y ya aquí concretamente en España, el 48697, que hasta ahora, hasta recientemente, hasta este año, hasta el 11 de mayo, bueno, aproximadamente por mayo, no era de aplicación en el sector agrícola, pero que ya a partir de esta ley del 11 de mayo, pues ya es obligatorio evaluar en el sector agrícola, ¿no? Todo el tema del estrés térmico, de las condiciones climáticas. Bueno, son normas, como he dicho aquí, en constante evolución y por tanto se irán adaptando conforme van pasando los tiempos, se van adaptando y en función de los estudios que se vayan haciendo a nivel mundial. Aquí la ley esta, bueno, es lo que he dicho, que ya aquí así se obliga a hacer la evaluación. Esto un poco es el texto original de esa ley. Se obliga a hacer, como digo, en los temas, pero no indica qué método, no indica nada. Simplemente dice que hay que evaluarlo y que hay que tenerlo en cuenta y que tenemos que tener una solución para proteger a nuestros trabajadores, ¿no? Bueno, en el laboratorio, nosotros ya hace mucho tiempo, a partir del método de ley, cuando aplicamos el método de ley, y ahora entraremos en faena, no os preocupéis, o no, vamos, que vamos a entrar con detalle. En el laboratorio nosotros lo que hicimos fue, esto es un poco la línea de trabajo del laboratorio, hasta dónde estamos hasta mismo. Tenemos aquí muchos estudios aquí abajo que estamos pendientes de publicar 2022-2023, pero bueno, estamos en ello, estamos recopilando información, adaptándola y trabajándola. Pero bueno, ya en el año 2009 nosotros ya aplicamos el método de ley en invernaderos dos veces, en el 2009 y el 2011, ¿vale? Luego también hicimos estudios sobre estrés térmico en construcción de invernaderos, estrés térmico también en interior de invernaderos mediante un modelo matemático de predicción de los periodos en los cuales se puede entrar o no se puede entrar en un invernadero a trabajar sin sufrir estrés. Se creó el LASA en 2013, pero digamos, ya estaba, digamos, esto era el germen o digamos la creación de esos estudios para luego formar el LASA y luego coger el apoyo del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para poder seguir con nuestro estudio. Y en 2018 sí hicimos ya algo bastante, en 2018 hicimos dos estudios bastante importantes sobre ver qué ocurre exactamente en el clima interior de un invernadero y también con los rayos ultravioleta dentro de un invernadero, porque está asociado directamente, evidentemente, mayor temperatura, mayor rayo ultravioleta, ¿no? Bueno, bueno, aquí se me olvidó decir, perdón, una cosilla en los estudios, voy a compartir. Que esto, lo de la relación de las sinergias que se producen, ¿no? Los estudios psicosociales y musculoesqueléticos, en Olivar, psicosocial en Olivar, todo esto también tiene, ya lo veremos ahora después, diversas sinergias con el cambio climático o los cambios de temperatura. Bueno, ¿qué se quiere estudiar? ¿Cuál fue nuestro planteamiento? Ya una vez dicho los métodos y dónde, por ejemplo, estamos ubicados, ¿qué es lo que queríamos estudiar? Pues que queríamos estudiar un invernadero tipo raspa y amagado y multitúnel. Este tipo de invernadero es aunque ya se ha visto una figura en 3D al principio, en la primera diapositiva, o las primeras diapositivas, es un invernadero, es, digamos, una estructura que entra radiación solar, como he dicho, un interior con radiación solar y protegido por plástico, ¿no? Y luego también tenemos, bueno, y evidentemente ahí los individuos, los cultivos, también la zona, que este cultivo va creciendo en función pues desde que se trasplanta hasta que se arranca a final de campaña. Y en un multitúnel, pues exactamente igual, lo que pasa es que la estructura pues cambia, pero también es un interior con plástico, tanto en las cubiertas como en los laterales. De todas maneras, el 90%, el 95% de los invernaderos de Almería son del tipo raspa y amagado, no es multitúnel, es el anterior que hemos visto.
¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente utilizando métodos generales para una primera aproximación y luego métodos específicos en función de las limitaciones o no de los métodos empíricos, ya digo, de los muchos que hay, de los que yo hemos puesto por ahí, de los estudiados, ¿no? El método de LED lo aplicamos, como he dicho anteriormente, en 2009 y entonces pregunta sobre entorno físico, carga física, carga mental, aspectos secundarios y tiempo de trabajo, ¿no? Pero no te dice, cuando se le preguntaba al trabajador, aplicando este método, sobre la sensación que tenía en cuanto al ambiente térmico, pues la puntuación estaba entre 6 y 7, es decir, entre 6 y 7 ya existe algo de riesgo, ya hay malestar o hay un poco de preocupación, ¿no? Pero no nos decía ni cuándo, ni dónde, ni cómo, sino simplemente era la sensación que tenía el trabajador. Tampoco había algunas medidas, pero no unas medidas, digamos, como humedad relativa, con otros componentes que son necesarios para poder determinar si hay o no estrés realmente por calor, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que se hizo este cuestionario con unos 200, 400 trabajadores, pero había un cultivo que era el de sandía, que era el de primavera. Entonces, claro, la sandía para su cuaje en invernadero hace falta cerrar el invernadero, aumentar humedad relativa y, digamos, estresar un poco a la abeja para que polinicen la sandía. Entonces, eso que quizás pues, por ahí viene este poco de estrés que hay aquí, ¿no? O estrés o, digamos, advertencia. Ya digo que no está limitado y que saliese este dato no quiere decir que todo esto estuviese mal, ¿no? Evidentemente, luego hicimos en el año 2011 lo mismo, pero ya lo hicimos con cultivos de pepina, berenjena, melón, que es parecido a la sandía, también un cultivo primavera, y aquí la sensación era mayor todavía, ¿no? Vale. Entonces esto ya nos alertó, decía, aquí está pasando algo, pero tenemos que ver qué ocurre, cómo ocurre y dónde ocurre, para poder limitarlo y evitarlo, ¿no? Bueno, pues para eso nos pusimos a trabajar, vimos todos los índices empíricos que hemos dicho anteriormente y al final vimos que el que más se adaptaba de forma empírica a nuestras condiciones de invernadero y cumplía en función de los estándares que ahí nos decían cada uno de estos índices, fuera el humidez índice. Evidentemente puede haber alguno más, pero pensamos, ya digo, viendo las limitaciones y estudiando las ventajas e inconvenientes de cada uno de los índices que vimos, pues que este era el que mejor se adaptaba. Es un índice que depende de temperatura y humedad relativa. Y con esta formulita que veis por aquí. Y estos son los ratios a partir de los cuales pues, el ambiente sería confortable. Esto está del inglés, aunque está Spanish English, ¿no? Pero bueno, algo de disconfort, gran disconfort, muy peligroso y peligro de muerte. Cuando el índice H, el humidez índice, perdón, supera estos valores o está entre estos valores, ¿no? Para ello, ¿qué hicimos? Pues para hacer un modelo, teníamos que decir, bueno, eso se puede medir en tiempo real, pero la idea era hacer un modelo matemático, algo que nos diga exactamente, nos acote cuándo se producía cuándo era dónde estaban los ratios, a qué hora y en cada mes, ¿no? Para poder acotar los tiempos de trabajo. Para eso había una estación en Las Palmerillas, existe en la finca experimental de Cajamar, en el Ejido, en la zona central de invernadero de aquí de Almería. Hay una finca experimental donde hay pues una pequeña estación climatológica con tanque de evaporación, donde se toman temperaturas, humedades y todos estos datos que nos hacían falta para poder calcular el humidez index. Se tomaron datos cada 5 minutos desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 2 de enero de 2009. En total, más de medio millón de registros y bueno, con Excel y con Access, pues y con MATLAB pudimos modelar el clima. Bueno, el clima, el humidez index, que es lo que tratábamos de ver. Los resultados fueron estos que ven aquí. En enero, febrero, marzo, ¿veis? No hay ningún tipo de estrés de nada. Aquí hay algo de disconfort, en mayo algo de disconfort. En junio ya empieza gran disconfort, algo de disconfort. En julio, peligro de muerte, gran disconfort, algo de disconfort, peligro, en agosto igual, en fin. Y aquí en estos meses, noviembre y diciembre, pues evidentemente tampoco. Y algo de disconfort que también, entre comillas, es, digamos, soportable con medidas de hidratación y demás, ¿no? Pero bueno, lo que se quiere ver aquí es que se acotan los tiempos de riesgo, ¿no? Y por periodo y por hora. Esto es hora solar, de las 0 hasta las 24, aquí pasaría 24 o 0 horas también, y entonces se acotan los periodos. Y aquí, como ven, bueno, ahora saldrá los ratios a partir de los cuales están puestos aquí los ratios del H1. Bueno, con esto hicimos una herramienta, aparte del modelo matemático, que es esta formulita que hay aquí con todos estos coeficientes. Bueno, pues hicimos esta herramienta que es un reloj donde aparecen los meses y qué ocurre en cada uno de los meses y la hora en los extremos, ¿no? Y el humidez índice, evidentemente, está aquí la escala, ¿veis? 50, 45, este es el ratio del humidez índice, de ese índice de estrés por calor. En enero, ¿qué pasa? Pues en enero estamos en la zona de confort. Esto es como se mueve el humidez índice en la escala, es decir, no supera, vamos, está por aquí en 10 como mucho, pero veis o se ve que no hay, que estamos en la zona de confort, hasta 30, ¿vale? Desde 0 hasta 30, entonces estamos en la zona de confort. ¿Qué ocurre en el mes de, a ver si sale, le doy otra vez, aquí viene.
En el mes de abril. Pues en el mes de abril ya vemos que aparece algo de disconfort, como hemos visto anteriormente en las gráficas anteriores. Y si cortamos aquí, vemos que a partir de las 10 de la mañana, pero ojo, esto es hora solar, sería, digamos, en Almería a las 12, ¿eh? A las 12 de la mañana. Pues cuando aparecería algo de disconfort y solo eso, ¿hasta qué? Hasta las 3, hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues si no se quiere tener algo digamos, de disconfort, ya os digo que esto no es, digamos, hemos estado a esa hora y no es una cosa que es soportable, no es una cosa que impida el trabajo en ese tramo, pero bueno, aquí está, digamos, se advierte que el índice de humedad, pues hay algo de disconfort, ¿no? De molestia. Luego también, si cogemos otro mes, el de ya algo de gran disconfort, y aquí las cosas son más serias, desde en junio, ¿qué ocurre? Pues que ya empezamos aquí a las 9 de la mañana algo de disconfort, pero ya aquí el gran disconfort aparece a las 11 de la mañana, las 9, las 11, 11 y media, ya aparece, incluso se alarga mucho más en el periodo hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, 4, 6 de la tarde, bueno, 5, 6, 7, el gran disconfort. Y bueno, y algo de disconfort, pues hasta las 8 de la tarde, ¿no? Es decir, que ya junio es un mes un poco complicado. Y evidentemente luego ya pues habrá otros meses en los cuales, bueno, la barrera del Dangerous, ¿no? De la muerte, en el cual pues aparece julio, pues en estas fechas ya donde aquí aparece peligro de muerte, ¿no? En 10, 12 de la mañana pues es imposible entrar al invernadero. Quiere decir que hay que controlar el horario y a partir de aquí con este reloj pues se puede, digamos, regular el horario de trabajo de los trabajadores, ¿no? Cuándo tienen que hacer. O incluir más trabajadores en el invernadero para hacer las labores de mantenimiento en verano, pero a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Pero con más mano de obra. Es decir, si tenemos que echar, vamos a suponer, 50 jornales, pues contratar a 4 personas y repartir que cada uno reciba menos horas de salario, pero que hagan el trabajo igual, ¿no? Pero menos, es decir, más trabajadores en horas de confort. ¿M? Bueno, con esta herramienta pues acotó y ya pues se tenía, digamos, un control de la entrada y salida en el invernadero. También quisimos, esto fue por capricho, porque realmente todos sabemos que en un invernadero pues posiblemente no haya, digamos, sensación de frío en ningún momento ni de estrés por frío. No obstante, hicimos también con esos mismos datos que teníamos de estación experimental de las Palmerillas, pues hicimos también esta tabla, que podíamos echar también el reloj, pero en fin, las horas de entrada, pues en las cuales el índice, el Wind Chill Index, si es mayor de 10, pues confortable, pero solo aquí, en las horas de, digamos, de madrugada, donde no se trabaja en el invernadero, porque entre otras cosas de noche, pues cuando en algunos momentos del invierno duro, en diciembre o en enero, o invierno duro aquí en Almería, que tampoco es que sea muy, muy duro, ¿no? Y estaría muy próximo, digamos, al valor 10 de confortable, es decir, que se estaría más o menos bien. No habría riesgo de frío en ningún momento en un invernadero. Bueno, a partir de ahí, como dijimos, o como dije antes, hicimos otro estudio ya más avanzado en 2018, también subvencionado o digamos financiado por el Instituto Andaluz de Prevención Laboral y por el laboratorio, en el cual fuimos más ambiciosos. Queríamos saber realmente qué ocurría a nivel tanto horizontal, en el gradiente horizontal, como en el gradiente vertical de un invernadero, eh, con respecto a temperatura, humedad, rayo ultravioleta. En fin, fue muy ambicioso todos estos parámetros que había aquí: velocidad de viento, temperatura aérea, humedad relativa, la temperatura de globo negro y la radiación ultravioleta. Aunque esto luego tuvimos que descartarlo y hacerlo en un segundo estudio. Ya lo veremos ahora, lo explicaré. Bueno, se cogieron las medidas antropométricas de la población española y creamos este artilugio que ven aquí, ¿no? Fabricado y luego validado con estación, digamos, homologada. Y este fue el resultado, es decir, se fabricó y se pusieron 12 picas en el invernadero y conectadas todas, digamos, digitalmente, bueno, con cableado y demás, todo conectado para ir cogiendo datos cada segundo de todo lo que estaba pasando ahí. Y pusimos la estación desde el trasplante de la planta, esto cuando la planta, he puesto esta diapositiva, pero la planta de tomate era mucho más pequeñita, era de en pequeñito, ¿no? Desde que estaba la planta en pequeñito hasta que estaba la planta ya antes de arrancar. Estuvimos un año entero tomando datos sobre este invernadero. ¿Qué ocurrió? Pues fue sorprendente porque bueno, aquí ya veis el cultivo ya, las picas puestas en los pasillos, ¿no? Y con el cultivo ya en grande, entonces, claro, va variando la temperatura, tanto en los tobillos, en la cintura y en la cabeza, ¿no? Esto según norma, la norma esa que he dicho antes del clima homogéneo, ¿no? También queríamos ver si el clima era homogéneo o no era homogéneo. Bueno, esta es la electrónica y al final sacamos estas grafiquitas que vemos aquí de heterogeneidad, más de 3 horas, clima heterogéneo entre 30 minutos y 3 horas y si es homogéneo. Entonces, en cada una de las épocas, otoño, invierno, primavera y verano. Pero lo más bonito de todo esto fue qué pasaba realmente en el invernadero, cómo se calentaba y cómo se enfriaba en cada segundo. Cada punto azul, se ve ahí, es la parte baja de los tobillos, la parte del tronco y la parte de la cabeza. Entonces íbamos viendo cómo iba variando la temperatura
y aparte también se iban midiendo, esto es como se calentaba y se enfriaba, ¿no? Pero también en esas picas, como han visto, estaba también la temperatura de globo, la humedad relativa, la temperatura normal, que es esta, y también lo de los rayos ultravioleta. Bueno, que ahora veremos que luego ya digo, y la velocidad del viento también en el interior, ¿no? Bueno, quito esto. Vimos que el clima, bueno, al fin y al cabo teníamos una idea realmente de qué estaba pasando en el invernadero y datos fueron bastante buenos y a la vez también, bueno, nos hace saber qué está ocurriendo y qué se debe de hacer, ¿no? Bueno, lo voy a explicar porque no lo he dicho. Esto es lo de lo ubicar, lo explicaré de nuevo. ¿Qué pasó en el caso anterior? ¿Qué pasa en la diapositiva? Que encontramos en los casos más extremos que había diferencia en algunos momentos en el invernadero de 13 grados entre los tobillos y la cabeza. 13, 14 grados, no recuerdo exactamente. Entonces el clima evidentemente no era heterogéneo, pero esos eran los días a lo mejor que soplaba viento, el invernadero ventilaba porque las plantas también necesitan el manejo del cultivo diferente en cada cultivo. En este caso en tomate pues hacía falta abrir las bandas. Entonces pues, se producían unas corrientes de aire tanto en la parte de la cubierta como en los laterales y también una con el cultivo en medio. Entonces, claro, en el caso más extremo, como digo, encontramos diferencia de temperatura entre pies, tobillos y cabeza, entre la parte de abajo y la parte de arriba, de aproximadamente, he dicho, 13, 14, 15 grados en algunos casos puntuales. Aquí están puestas cómo estaban las picas puestas en el invernadero y la pica exterior. La pica exterior, esto también exterior, tuvimos una que pusimos fuera para contrastar qué estaba ocurriendo fuera con respecto a adentro, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió en el anterior. Evidentemente, ¿qué pasó? Nos falló el sensor de ultravioleta nos falló en cuanto a lo referente del ultravioleta. Entonces, al año siguiente tuvimos que repetir el ensayo, pero con unos sensores ya que compramos más buenos, también financiados por el instituto, en el cual ya pusimos, aquí están certificados, en el cual ya medíamos en cabeza, pues qué pasaba con la radiación ultravioleta. Y estos son los límites de la OMS, a partir del cual por encima, entre 2 y 3, pues ya que aparece que hay que tener un cuidado moderado, bueno, un efecto moderado sobre el ultravioleta en el invernadero. Los plásticos en un invernadero, evidentemente, lo que hacen es filtran el ultravioleta y evitan que cuando fuera, por ejemplo, se tiene un 9 pues aquí exista si fuera hay un 9 en el interior puede haber un 2 un 3 como mucho, un 4. Sí, eso en momentos extremos como ahora veremos, ¿no? Bueno, este es los datos del ultravioleta desde el 1 de julio de 2018 hasta el 1 de julio de 2019. Pues resulta que esta es la medición ultravioleta exterior y esta es la medición ultravioleta interior. Como ve, el plástico ya, digamos, aquí es un filtro bastante importante. ¿Qué ocurre en este bajón que hay aquí? Porque la práctica habitual en los invernaderos es que existe exceso de radiación. En verano, cuando se plantan los tomates o se plantan los primeros cultivos, lo que se hace es blanquear los invernaderos. Al blanquear se produce un filtro mayor, por lo tanto se disminuye radiación que favorece que el cultivo no se achicharre, para entendernos, ¿no? Igualmente ese efecto se produce sobre los trabajadores también. Se produce mayor sensación de confort o de quemazón. Pero bueno, aquí vemos que en julio y tal, pues bueno, fijaros o fíjense que la radiación ultravioleta fuera es de 10, pero el plástico filtra hasta 4, ¿no? Aunque bueno, luego la sensación de sofoco dentro es impresionante, como he visto a nivel de temperatura. Hay que tener las dos cosas en juego. Bueno, y a lo largo de todo el cultivo, luego, pues aquí también hubo un pequeño blanqueo, pero a lo largo de todo el cultivo, pues hasta ya final de mayo, pues no se produce un pequeño repunte. Entonces quiere decir que la zona afortunadamente los agricultores siempre han sabido lo que tenían que hacer y siempre se trabaja en el invernadero de Almería, por eso se nos conoce en Europa, ¿no? Porque nosotros producimos hortalizas y fruta y hortalizas cuando el resto de Europa en el frío no puede. Es decir, nosotros en una situación de confort en los meses de, digamos, otoño, invierno y primavera, pues es cuando producimos, ¿no? Y en verano no trabajamos, simplemente labores de mantenimiento y como digo, se tienen que hacer a primera hora de la mañana para evitar lo que hemos detectado anteriormente con el reloj, ¿no? Bueno, esto aquí también con las picas hicimos nuestros vídeos y también lo que pasa aquí ya, bueno, se ve junto, bueno, el otro era horizontal, el otro era gradiente horizontal y vertical, en este caso están juntos, ¿no? Pero cambiando los colores. Pero bueno, aquí ya solo hay el medidor azul siempre va conjunto porque solo hay un punto de medida. ¿Vale? Entonces también se calentaba o se enfriaba y en función de la orientación también, es que eso también influye. La orientación del invernadero y la zona del invernadero que esté, pues habrá mayor radiación ultravioleta y también en función de la cubierta del invernadero, que como ven aquí, bueno, aquí está, digamos, trasladado totalmente, georreferenciado el invernadero, pues también qué está ocurriendo con esos índices. Bueno, aquí también se ve o se aprecia cómo en la radiación ultravioleta a las horas solares, pues qué ocurre, estos picos que ven aquí, esas son las desviaciones en las cuales pues, se pasa el límite de 3. Estaba entre 2 y 3, a partir de 3 ya es moderado y en 2 pues dice, pero bueno, 2 y 3 pues por aquí está todo, como digo, la zona digamos, peligro de ultravioleta o digamos de prevención de ultravioleta. No es un ultravioleta muy grande, pero sí hay que tener cuidado con él porque, y bueno, y esto es lo que ocurría afuera.
fuera nos ocurría esto de aquí, donde ya pues, evidentemente todo esto se dispara en cualquier época del año. Bueno, en cualquier no, en primavera, a partir de primavera, otoño, invierno no, aunque aquí hay algunos piquitos, ¿no? De ultravioleta más, pero en las otras estaciones, ¿no? Primavera, otoño y verano, pues sí hay saltos de afección por exceso de radiación ultravioleta. Bueno, lo que queríamos es sacar también respecto al UVI y en cuanto a la temperatura, lo que se llama el uvigrama, ¿no? Y entonces esto es una herramienta, pero es, digamos, está sacado de la agricultura, cuando estudiamos agricultura en la universidad, nos explicaban lo que se llamaban los diagramas de Pedigüí, o Pegüí, perdón, Pedigüí no, Pegüí. Entonces, esos diagramas son este que viene aquí, en el cual aparece el mes, aparece la temperatura y aquí se ponía precipitación. En este caso, lo que hicimos nosotros fue hacer un pequeño cambio, poner rayo ultravioleta. Al poner los rayos ultravioleta y mezclarlo con la temperatura, pues nos acota la zona de confort en el cual pues tenemos ese peligro, ¿no? De poder tener un exceso de radiación ultravioleta junto con temperatura. Evidentemente, esto está sacado aquí en hora solar, como digo, pero este es el ubigrama, como así lo hemos llamado, pero más desfavorable. Quiere decir, se ha cogido la medida de UVI de rayo ultravioleta más desfavorable a las 12:44 en este caso en la estación 5 de que han visto el invernadero, y vamos cogiendo de cada una de las estaciones y hacer la media, pero en el caso más desfavorable en cada mes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que posiblemente esto de aquí baje y mayo se aproxime más aquí y sea zona más de trabajo, ¿no? Y ocurra también con esto, es decir, solo nos quede junio, julio y agosto y algo de mayo, un pelín de mayo, como zonas, digamos, de peligro. Pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad, hicimos el ubigrama más desfavorable, ¿no? Para tener una idea de cuándo no se puede operar con mayor o menor riesgo, bueno, sin riesgo en cuanto a UVI en el invernadero. En este caso, se puede estar tranquilamente desde octubre, noviembre y diciembre, que son las zonas que siempre se trabajan en Almería, en invierno, como digo, primavera y otoño. Y luego estos meses de aquí, pues habría que tener las ciertas precauciones con el reloj, el apoyo del reloj. También se puede, hace poco tuvimos una charla aquí en Almería, en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, donde decíamos que qué teníamos que hacer para controlar a nuestros trabajadores interior. Bueno, se llegó un poco a la conclusión de que poner un reloj que medía temperatura corporal y tener también en cuenta esto que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, las zonas de entrada, el reloj y bueno, y tener medidas de hidratación y demás. Pero el reloj es importante, perdón, el reloj, la pulsera de control de temperatura con un chivato, que es una especie de alarma que nos pide en el momento que nuestra temperatura corporal pues se produzca algún tipo de estrés, ¿no? Hay ya pulseras que nos avisan de ese tema. Pero eso sería solo en las zonas que aparecen aquí que serían de peligro, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, al mezclar con la temperatura también otra cosa, bueno, pues que veis ambientes calurosos con UV alto, ¿no? Pues entonces, evidentemente, esto es bastante peligroso, mientras que aquí tenemos eh, frío con UV bajo, ¿no? Bueno, frío, condiciones de fresquito, ¿no? Porque con UV bajo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Ya para un poco mezclar todo esto, ya hemos visto lo que ocurre en los invernaderos, creo que tenemos más o menos, si jugamos con el horario, con el reloj y todos los estudios que hemos hecho, aquí en Almería, en el invernadero, pues prácticamente. De hecho, gracias a Dios, parece ser que en los últimos años no se producen temas de desgracias por temas de estrés térmico. Afortunadamente, ya digo, no quiere decir que algún día algún descuido, porque puede ocurrir algún descuido y si esto no tienen conocimiento los trabajadores, pues puede ocurrir algún tipo de desgracia. Pero ¿qué ocurre? Esto fue una gráfica que hace poco vi en unas jornadas que hubo sobre temas de producción de olivar. Y esta gráfica la he querido poner aquí por lo siguiente, porque fíjense que aparece temperatura histórica media en la línea amarilla y la temperatura media actual, bueno, de esta campaña, que era la campaña 22-23, ¿no? Pues está por encima, un poco por encima. Y el déficit hídrico, evidentemente, también aparece, que lo normal, la precipitación histórica media es de 469 milímetros o litros por metro cuadrado en Andalucía, y la de este año, o la de la campaña 22-23, es de 315. Entonces, estamos, digamos, pasando ya por un periodo de sequía, ¿no? ¿Qué ocurre con la población trabajadora? No los autónomos trabajadores, sino los trabajadores asalariados. Pues aquí tenemos cosas bastante interesantes que ver. Esto se ha sacado del Ministerio de Inmigración, en el cual vemos, por ejemplo, en la campaña 2021, qué ocurre en los trabajadores dados de alta, tanto mujeres como hombres, en Jaén. Vemos aquí que aparecen 32.869, ¿no? ¿Qué ocurre en la campaña 22? 28.000. Bajan 4.000 personas en el género masculino. ¿Y qué ocurre en la 23? 23.000. Sí, estamos en descenso en cuanto a asalariados. ¿Qué ocurre? Bueno, en las mujeres la tendencia es exactamente igual. En Almería es algo típico
Bueno, esto está asociado porque está asociado fundamentalmente al cultivo del olivar, que ahora explicaré lo que hemos hecho en olivar. ¿Qué ocurre en Almería? En Almería estamos hablando de 36.077. Vemos también que la campaña había 36.000 más o menos igual, o incluso aumenta un poco, 900 trabajadores, y luego aquí 37.000, es decir, que es más o menos constante, ¿no? Es decir, y a lo mejor esta pequeña variación de aumento de trabajadores en cuanto al sexo masculino se produce fundamentalmente porque también se va ampliando poco, muy poco ya, pero se amplían las hectáreas de invernadero. Y como dependemos de una agricultura que se basa en los acuíferos, es decir, que tenemos riego por goteo y tiramos del acuífero, digamos, utilizamos pozos para entendernos, pues la sequía casi que se nota menos, ¿no? Aunque siempre, pues el agua aquí es un bien muy preciado, ¿no? Pero bueno, se mantiene, siempre estamos, luego vuelve otro periodo que no es sequía, se recargan los acuíferos y volvemos digamos, que es más o menos constante. Sin embargo, en Olivar vemos que no es así. Pero en Málaga y Granada, que estamos estudiando también ahora el efecto de los psicosociales musculoesqueléticos en cultivos tropicales, aunque bueno, tiene otra actividad agraria, vemos que también, bueno, hay un dato curioso que hay mayores mujeres o el sexo femenino tiene mayor censo que en las otras provincias, ¿no? Aquí se produce que tiene más de alta, pero bueno, pero aquí tenemos 12.000, aquí 21.000, pero ¿cómo tenemos aquí? Pues aquí tenemos 12.000 también, baja, bueno, 12.900, baja un poquito, 800 trabajadores en Málaga, lo estoy haciendo bien me parece, y 20.000 aquí, que aquí se nota más, una disminución en Granada de 1.000. Pero aquí también ya son 10.000, ya el descenso es más acusado, y en Granada también 18.000, también es más acusado, ¿no? ¿Qué ocurre? Digamos, esa agricultura está asociada también no al acuífero, posiblemente al agua que no provienen del acuífero. Bueno, pues ya digo que el ejemplo más importante es que lo que vemos aquí en estos 3 años es que la población trabajadora, sobre todo en cultivos que no dependen de acuíferos o que no utilizan agua subterránea, pues tiende a disminuir. Y tiene sentido en el concepto de que eh, es decir, menos agua, menos lluvia, menos producción de aceituna, menos jornales para recoger la aceituna, ¿no? Evidentemente también puede haber otros factores que tenemos que ver si tienen relación, que es la despoblación del campo, ¿no? O el envejecimiento de la población. Pero bueno, parece ser que hay una relación directa entre ese periodo de sequía, menos producción de aceituna, menos jornales y por tanto pues eso, menos jornales, y eso crea, en los estudios que hemos hecho en el psicosociales de Olivar, que ahora lo diré, pues no ha salido en esa misma campaña que los trabajadores tenían problemas o tenían preocupación por la demanda, es decir, porque no tenían trabajo. Es decir, que les faltaba, es decir, no tenía, el problema, la carga mental la medimos, la carga mental era correcta, es decir, no era no un trabajo excesivamente difícil, lo asumían bastante bien, pero sin embargo las demandas estaban preocupadas porque, claro, tienen menos ingresos, tienen menos jornales y por tanto, pues aparecen los problemas psicosociales o de incertidumbre laboral, ¿no? Bueno, en las conclusiones, pues nosotros aquí, lo que he dicho al principio, calidad de nuestros productos y calidad de las condiciones en las que sostiene, eso es fundamental certificarlo, porque si no, no podemos vender nuestros productos. Acotar periodo en la agricultura, uso imprescindible de métodos específicos para poder estudiar qué ocurre en cada uno de los sectores, el reloj laboral fundamental para poder acotar, como digo, esos periodos, herramientas disponibles, dispositivos, la pulsera que he dicho de control de temperatura, un protector solar en periodo acotado, quiere decir, podemos estar en el invernadero en mayo trabajando, pero si nos echamos crema, ese 2 3 si tenemos que a partir de 2 y aparece una radiación ultravioleta de 3, pues bueno, si tenemos nuestro protector y nuestro sombrero, pues posiblemente no tengamos ningún problema. El ubigrama, para acotarlo, el ubigrama, digamos, más desfavorable, como se ha visto, la hidratación siempre, jugar con los regionales, aunque sea repetitivo, y seguir las recomendaciones de nuestros superiores o digamos las recomendaciones de los técnicos en prevención o en fin, de las recomendaciones de buen uso de trabajar en condiciones, ¿no? Y esto que hay aquí pues un poco lo mismo que antes, un buen producto, respeto al medio ambiente, la comunicación social corporativa y también asociado, si se quiere ver con la empresa tal, por la ISO 9001, la ISO 14001 de medio ambiente, buen producto y esta condición ambiente referida a la seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y aquí pues bueno, todos los aspectos que afectan a la prevención. Y el cambio climático, pues ya deja un montón de ideas. Ya a partir de aquí, pues se pueden preguntar muchas cosas o no muchas cosas. ¿La sequía puede influir o no puede influir en los cultivos? Pues evidentemente menos producción es lo que he dicho, ¿no? Pues ahí van ideas y a debate. Pues muchas gracias y no sé si me he adelantado y he terminado pronto, deprisa, corriendo, no lo sé. Pero bueno, Ah, esta es mi perfecto. conclusión.